El tema que vamos a estudiar hoy es la morada del Espíritu Santo. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 3:16. Si todos recordamos, el camino de la salvación es la segunda bendición que recibimos una vez que somos convertidos por el Evangelio. La primera bendición, que somos hijos de Dios, y la segunda, que somos morada del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y luego en el mismo libro, si cambiamos la página y vamos al capítulo 6, en el verso 19, vemos otra vez que Pablo lo repite. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y bueno, cuando vemos en la Biblia que algo se repite, es porque hay algo importante que Dios quiere que tengamos en claro. Entonces, antes de entrar al análisis y al estudio de lo que significa o lo que implica ser morada del Espíritu Santo o ser el templo de Dios, antes de entrar a este análisis, quiero hacer una pequeña introducción para que podamos a través de esta tener una mejor comprensión de lo que significa ser morada del Espíritu Santo. Entonces pongan mucha atención. Por naturaleza y sobre todo después de la caída, el ser humano quedó estropeado en sus tres áreas. El espíritu, que antes era el canal con el cual nos comunicábamos con Dios, quedó muerto, anulado totalmente. La mente o el alma, que estaba en un estado de inocencia, pues quedó deteriorada y ahora quedó en un estado de corrupción. Cuando antes era, en el diseño original, era una mente inocente, Adán y Eva eran como niños, ahora pasó a un estado de conciencia y perdieron la brújula y ahora está en un estado de corrupción. Y el cuerpo, que era perfecto, o sea, éramos eternos, pues se perdió. Y ahora el cuerpo tiene la tendencia a enfermarse, envejecer y morir, ¿no? Entonces todo quedó estropeado. Pero en el caso de la mente, el hombre quedó con su entendimiento pues muy corto. O sea, su finito y diminuto entendimiento es demasiado limitado como para poder comprender cosas muy grandes. Y les voy a poner un ejemplo. Estos son unos datos en verdad que nos hacen reflexionar la dimensión de lo que es Dios. ¿Sabían ustedes que en el interior del Sol, que todos conocemos de nuestro sistema solar, en el interior del Sol cabrían 1.200.000 planetas Tierra? Piensen en eso. Ahora, existe una estrella que se llama Antares, en las cuales cabrían 100.000 soles. Imagínense, si en cada sol cabe 1.200.000 planetas Tierra y que en Antares caben 100 millones de soles, ¿cuántos planetas Tierra cabrían en el interior de esta estrella Antares? Bueno, hay una estrella que se llama Pistol Star, que genera en un segundo, imagínense el tamaño de esta estrella, que la energía que genera en un segundo a nuestro Sol le tomaría un año. Imagínense. Ahora, se calcula más o menos que dentro de esta estrella, la Pistol Star, cabrían 6 millones de Antares. Y así podemos ir dimensionando otro tipo de estrellas, los cuales podemos ver que son dimensiones que van más allá de nuestro entendimiento, ¿no? Por ejemplo, también la Vía Láctea. La Vía Láctea es un conjunto de billones y billones de estrellas que forman una espiral. Bueno, todas las galaxias son espirales, ¿va? La dimensión de la Vía Láctea de punta a punta son 100.000 años luz. O sea, no sé si saben lo que es un año luz. Bueno, si tuviéramos una nave capaz de viajar a la velocidad de la luz,
¿Cuál es la velocidad de la luz? 300,000 kilómetros por segundo. O sea, a esta velocidad le podríamos dar la vuelta al planeta Tierra en un segundo, 7 veces. Entonces, si tuviéramos una nave que pudiera viajar a la velocidad de la luz, tardaríamos 100,000 años en recorrer un extremo al otro de la Vía Láctea. Y la Vía Láctea se pierde en el inmenso océano cósmico. Y hay muchísimo más galaxias, hay miles de millones de galaxias. Inclusive, muchos astrofísicos afirman que hay más estrellas en el universo que todos los granos de arena de todas las playas del mundo. Imagínense. Entonces, ahora, por otro lado, si se pudiera reducir el tamaño de toda la Vía Láctea, de tal manera que el sistema solar cupiera en una moneda de a peso, imagínense que en una moneda de a peso, ahí en el centro está el Sol, luego Mercurio, Marte, Tierra, Júpiter, etcétera, ¿no? Si cupiera el sistema solar en una moneda de a peso, el tamaño de la Vía Láctea equivaldría a todo el territorio de Estados Unidos. Y el planeta Tierra equivaldría a lo que ocupa la punta de un alfiler. El planeta, ¿eh? Ahora imagínense lo que somos nosotros. Ahora, la Biblia muestra en el primer versículo, Génesis 1:1, que Dios creó todas las cosas. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, por lógica, si Él creó la Vía Láctea, la galaxia de Andrómeda y todas las miles de billones de galaxias que hay regadas por el universo, si Él creó todo eso, por lógica, Él debe de ser más grande que el universo. El punto es este, que estas cifras que les acabo de compartir no solo van más allá de lo que pensamos, sino que van más allá de lo que podemos pensar. Somos incapaces de poder asimilar en nuestra mente semejantes dimensiones. Entonces, si no tenemos la capacidad de entender las dimensiones del universo, ¿cómo queremos entender las dimensiones de su creador? ¿Cómo un ser humano con una mente diminuta, un entendimiento limitado, frágil, corto, mortal, insuficiente, insignificante y además corrompido, donde algunos dicen que ni siquiera usamos el 100% de nuestro cerebro? ¿Cómo queremos, con una mente así, finita, conocer lo eterno? O entender nada más las dimensiones. Si no podemos entender las dimensiones de la creación, imagínense las de Dios. Y esta es una de las razones por la cual este Dios inmesurable tuvo que hacerse hombre o tuvo que descender a este planeta en forma humana. Esa es una de las razones. Porque otra razón y más importante es que tenía que tomar un cuerpo humano para poder derramar sangre, para llevar así a cabo la redención de la raza humana. Pero otra razón muy importante es que tenía que rebajarse a nuestro nivel, a nivel hombre, y como lo dice Filipenses, Él siendo Dios, Jesús siendo Dios, se rebajó a nuestro nivel en forma de hombre, y no nada más se rebajó en forma de hombre, sino que se rebajó aún más en forma de siervo para morir en una cruz. Entonces, cuando Él bajó a nuestro nivel, fue también para enseñarnos, miren niños, esta es la A, esta es la B y esta es la C de Dios. Si Jesús no hubiera bajado a este planeta, no tendríamos absolutamente ningún entendimiento de quién es Dios. Entonces, Cristo vino no nada más a redimirnos, sino a revelarnos al Padre a través de Él. No hay otra manera, y esto lo podemos corroborar cuando Él dice, nadie va al Padre sino a través de mí. Y no nada más es el camino al Padre espiritual, sino también al conocimiento de Él. Ahora,
Pregunta, ¿qué tiene que ver todo esto o toda esta información con la morada del Espíritu Santo, con el tema? Pues como pudimos ver a través de estos datos, a través de la naturaleza, podemos ver la supereminente, mega, ultra, super, duper, macro, micro, magnánima grandeza de Dios. Pues de la misma manera, de igual tamaño son sus atributos y de igual tamaño son sus bendiciones. Ya nada más para que vayan dimensionando lo que significa ser morada del Espíritu Santo. El tamaño, la profundidad es el mismo tamaño del universo. O sea, estamos tan acostumbrados, mis amados, a escuchar la frase, por ejemplo, la frase de que soy un hijo de Dios, sin entender las dimensiones de lo que esto implica. Está tan trillado eso, que hasta la gente se considera hijo de Dios, hasta el peor de los impíos dice, sí es que todos somos hijos de Dios. Esa frase, en serio, ese concepto está tan mal entendido que ha perdido completamente la dimensión de lo que eso significa. ¿Por qué? Fíjense, el creador y sustentador del universo, aquel que hizo estas billones de billones de billones de estrellas en el cosmos, y que por cierto, la Biblia dice que Dios no nada más las creó y las sustenta, sino que en el Salmo 147:4 dice que Él las conoce por sus nombres a cada una. Imagínense. Aquel Dios que puso las diferentes distancias matemáticamente calculadas entre el Sol y la Tierra. Yo no sé si ustedes sabían, pero bueno, la Tierra que gira alrededor de su eje está inclinado 23 grados con respecto al Sol. ¿Para qué? Para que el Sol pueda bañarla y así pueda existir lo que llamamos vida. Entonces, si la Tierra tuviera medio grado más cerca al Sol, la Tierra se calcinaría. No sería posible la vida. Y si estuviera medio grado más lejos, la Tierra se congelaría. No sería posible la vida. O sea, la inclinación es matemáticamente calculada, perfecta. La distancia entre el Sol y la Tierra está matemáticamente calculada. El tamaño del Sol está calculado. El tamaño de nuestra Luna, la distancia entre la Luna y la Tierra está matemáticamente calculada. Entonces, Él hizo toda la naturaleza matemáticamente calculado. El mismo aire que respiramos, por ejemplo, no nada más es oxígeno. También contiene carbono, hidrógeno y nitrógeno. Si alguno de estos gases disminuyera o aumentara, ya no sería posible la vida en el planeta Tierra. Si la ley de la gravedad variara un 0.00, póngale 23 ceros, 1%, ya no sería posible la vida en la Tierra. Muchos astrofísicos están volviendo a la Biblia porque se están dando cuenta que mientras más estudian el universo, mientras más estudian la naturaleza, cada vez es más evidente la huella de un creador inteligente. El grado de perfección y de cálculo matemático que hay en la creación es tan fino, pero tan fino, como si ustedes quisieran poner, por ejemplo, un huevo encima de un lápiz y encima un desarmador. Traten de encontrar el punto de equilibrio. Sí hay un punto de equilibrio si pones las tres cosas, pero encuéntralo. O sea, es casi imposible, pero sí llega, existe un punto en el cual si tú los colocas van a poder estar equilibrados. Pero es una cosa microscópica, es un cálculo microscópico que prácticamente es imposible. Bueno, así está ordenado el universo. Y es lo que sorprende a los astrofísicos. Y aún así, muchos de ellos dicen que Dios no existe. Pero bueno, vemos a ese Dios perfecto, hizo la creación perfecta, el que hizo la tierra, el que hace que salgan los frutos de la tierra,
que contienen exactamente los nutrientes que necesita el cuerpo humano, el que formó las montañas, los océanos, calculados perfectamente, las múltiples formas de vida terrenal o como vida aérea de las aves o la vida acuática con diseños impresionantes, aquel que pinta los atardeceres hermosísimos, la belleza y múltiples fragancias de las múltiples formas de las flores, aquel que sustenta el ADN de cada ser vivo, el ADN que hay en el cuerpo humano y todos los sistemas que hay en el cuerpo humano trabajando en perfecta armonía. Increíble que una mujer embarazada todo lo que tiene que hacer es comer bien y descansar. Dios hace el resto. Y también son aproximadamente 6 billones de cálculos por segundo mientras se va formando el bebé. Ese Dios que forma cada ser humano en el vientre de la madre, el cerebro humano, ustedes saben que cada segundo el cerebro humano realiza 20 millones de cálculos por segundo. Y según estaba escuchando, que la computadora más potente del mundo para poder reproducir lo que nosotros hacemos en un segundo, la computadora más potente del mundo le toma 40 segundos. Aquel Dios inmesurable, inmarcesible, omnipotente, omnisciente y omnipresente es tu papá. Amén. Nada más para que dimensiones quién es tu papá. Y miren, aún hay más. La tercera persona del Dios Trino, creador de todo esto y sustentador de la materia, vive en ti. Eso significa la morada del Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad vive en mí. Pueden dimensionar lo que significa, quién está dentro de nosotros, lo que somos. Y miren, el hablar del Espíritu Santo es un tema tan grande, nos podría tomar semanas o meses o años o a lo mejor el resto de nuestra vida estudiarlo. ¿Por qué es tan profundo como las dimensiones que acabo de decirles? Pero bueno, voy a tratar de compartirles en este estudio 3 aspectos del Espíritu Santo que considero que son importantes de tener claro, muy sencillos, pero que también aplica a nosotros y también tiene que ver con esta bendición de que somos morada del Espíritu Santo. Entonces, con estos 3 puntos vamos a entender un poco más quién es el Espíritu Santo. O sea, no qué es quién es el Espíritu Santo. Hay 3 aspectos que vamos a estudiar el día de hoy. Número 1 es su naturaleza. Número 2 es el empoderamiento de su iglesia. Número 3, su ministerio doble. Ok, vamos a comenzar con su naturaleza. Cuando hablamos de la naturaleza del Espíritu de Dios, inmediatamente nos surge el concepto de la Trinidad. Y aunque sabemos que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, hay muchos versículos que si nosotros los juntamos, podemos deducir o podemos interpretar de manera inferencial, ya les he explicado qué es eso, de que existe la pluralidad en la unidad. No existe, repito, la palabra Trinidad, y lo sabemos en la Biblia, pero sí muchos, docenas de versículos que nos muestran la pluralidad en la unidad. Y algunos de estos versículos, si quieren anotarlo, son los siguientes. Por ejemplo, desde el principio vemos versículo 2 de Génesis 1, Génesis 1, 2, que el Espíritu Santo ahí está en escena en la creación. Después de que Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí vemos ya en acción. Con relación al ser humano, Génesis 1:26, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí está hablando en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Quiénes son nuestras? O sea, ¿quién es este grupo? No es un Dios y ángeles creando, porque los ángeles no pueden crear. Aquí vemos la Trinidad, está hablando en plural. Lo mismo en Génesis 3:22, cuando dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Ahí otra vez vemos que está hablando en plural. Está viendo del bien y del mal.
etcétera, etcétera, ¿no? Vemos también en Génesis 11, 7, cuando estaban los seres humanos haciendo la Torre de Babel, que dice, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua. Aquí vemos nuevamente la pluralidad, ¿no? Un texto que nos muestra todavía más contundentemente esta Trinidad lo vemos en Éxodo 34, si quieren buscarlo, este sí es importante. Éxodo 34, versos 5 y 6, que dice así, y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Pues ¿cuántos Jehovás hay? Aquí estamos viendo a Jehová hablando de Jehová. ¿Se dan cuenta? Jehová predicando de Jehová. Luego, en Isaías capítulo 6, verso 8, vemos que se oye la voz de Dios que dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Otra vez vemos de manera inferencial cómo es que hay una pluralidad, ¿no? Y así hay docenas de versículos, pero docenas, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, de la misma manera podemos ver varios versículos, como Juan 14, 16, que dice, y yo rogaré al Padre, ahí está Jesús el Hijo, rogándole al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí vemos la Trinidad, ahí está Jesús orándole al Padre para que envíe consolador, que por cierto, la Nueva Traducción Viviente se traduce abogado defensor, y esto es bien importante, ya vieron cómo el contexto del Espíritu Santo o de la identidad del Espíritu Santo es como un abogado defensor. En Mateo 3:16, ahí vemos al Hijo que se está bautizando, baja el Espíritu Santo en forma de paloma y se oye la voz de los cielos que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí está presente nuevamente la Trinidad. Y de igual manera en la gran comisión que nos dio Jesús en Mateo 28:19, cuando dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre, fíjense en singular, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice en los nombres, es en el nombre. Aquí esta porción nos muestra la unidad y al mismo tiempo la Trinidad. Porque también hay otros versículos que muestran la unidad. Y en el Antiguo Testamento, por ejemplo, uno de los más importantes, que hasta el día de hoy para los judíos es muy, muy importante, tal vez hasta el más importante, que es Deuteronomio 6:4, cuando dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y en el Nuevo Testamento podemos ver también a Jesús cuando dice en Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Ahora bien, hay corrientes teológicas, esto ya es como un dato complementario para que también lo sepan, pero hay ciertas corrientes y grupos que la niegan. Y por ejemplo, uno de ellos es los testigos de Jehová, ¿no? Porque no es que nieguen al Espíritu Santo, pero están diciendo que no es una persona, sino que es una energía. Y esto es algo grave. Miren, hay docenas de versículos que contradicen esta postura. Pero un solo versículo que derrumba esta mentira y que muestra la gravedad de lo que ellos están haciendo, lo vemos en Lucas 12:10, que dice, a todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. ¿Qué tan importante debe de ser el Espíritu Santo para que no haya perdón si alguien le blasfema? Esto nos muestra de manera inferencial que el Espíritu Santo es Dios. Y lo que están haciendo ellos es blasfemar al Espíritu Santo porque dicen que es una energía, que no es una persona. Es grave lo que están haciendo. Ahora, otro grupo en contra de la Trinidad se le llaman los unicitarios. ¿Quiénes son los unicitarios o qué enseñan acerca de la Trinidad? Bueno, ellos dicen que Dios es una persona, pero en tres funciones. O sea que en el Antiguo Testamento funcionó como el Padre, en los Evangelios ya como Jesús y hoy en día, en el libro de Hechos hasta hoy en día, como Espíritu Santo. Y ellos ponen un ejemplo
que yo usé muchas veces, lo reconozco, la verdad es que ignoraba todo esto, pero yo usé muchas veces este ejemplo del agua. No sé cuántos de ustedes lo hayan usado, yo imagino que sí, y a lo mejor lo siguen usando, pero es un error. Ahorita les voy a decir por qué. Cuando nosotros enseñamos el ejemplo o queremos dar a entender cómo es la Trinidad a través de este ejemplo del agua, decimos que el agua, la composición del agua es H2O. Entonces, el agua en estado líquido sigue siendo H2O. En estado sólido sigue siendo H2O. Y en estado gaseoso sigue siendo H2O. Bueno, pues así es Dios. Es el mismo Dios, pero en tres funciones diferentes. Pero esto es un error. ¿Por qué? Porque esto que estamos diciendo afirma de que el agua en estado sólido no puede ser al mismo tiempo estado gaseoso. Y Dios sí. Aunque son tres personas, está el Padre, el Hijo y el Espíritu, los tres siguen existiendo. O sea, no quiere decir que cuando el Padre se manifiesta no puede ser el Hijo, no puede ser el Espíritu. Inclusive algo interesante, porque por ejemplo, en el libro de Hechos, Pedro habla de que Dios es juez. Y en el libro de Hechos, ahí mismo, el capítulo 17, cuando Pablo le habla a los griegos, dice que Jesús es el juez. Y aquí acabo de mencionarles que Jesús menciona al abogado como el abogado intercesor, cuando también vemos en 1 de Juan que Jesús se le llama el abogado. ¿Se dan cuenta? O sea, no deja de funcionar uno cuando tiene una función, o sea, están íntimamente relacionados. Es algo incomprensible a la mente humana, mis amados. Esto lo vamos a entender cuando estemos allá arriba, pero más o menos tenemos esta referencia. Entonces, esta postura de enseñar la Trinidad a través de este ejemplo del agua se le llama modalismo y es errónea. Y eso es lo que dicen los unicitarios, ¿ok? Bueno, se cierra esta cápsula informativa y vamos a pasar a lo que sigue. Bueno, vamos a hablar de lo que es el empoderamiento. El punto número 2, ya vimos su naturaleza. Punto número 2, el empoderamiento de la iglesia. La manera en la cual el Espíritu Santo trabaja o trabajaba más bien en el Antiguo Testamento fue de manera externa. O sea, vemos en el Antiguo Testamento que el Espíritu de Dios bajaba sobre sus siervos y luego se iba. Por ejemplo, en el caso de Sansón, está muy claro, ¿no? Porque él bajaba el Espíritu Santo, tomaba control de él y es cuando tenía fuerzas, ¿no? Y cuando él insistió en pecar, dice la palabra que el Espíritu Santo lo abandonó. Y por eso que lo arrestaron, y bueno, ya conocemos la historia, ¿no? Entonces, el punto es este, el Espíritu Santo obraba en el Antiguo Testamento a través de lo externo, pero en el Nuevo Testamento ahora trabaja de manera interna y ahora hace morada en nosotros. Entonces, el plan de evangelización de Dios está concentrado en 3 versículos del libro de Hechos. Hechos 1:1, Hechos 1:3 y Hechos 1:8. Vemos en Hechos 1:1, tema central, ¿cuál es el tema central de Hechos 1:1? Es Cristo. Porque Hechos 1:1 dice que, bueno, habla de las cosas que Jesús comenzó a enseñar y a hacer. ¿Qué fue lo que empezó a hacer? Pues los milagros y señales y prodigios. ¿Y qué fue lo que empezó a enseñar? Pues que él era el Cristo. Y esos milagros lo respaldaban, de que él venía de Dios. Entonces, el tema de Hechos 1:1 es Cristo, solo Cristo, o podríamos decir también que es el Evangelio. ¿Dónde se dio? El siguiente tópico es el lugar. ¿Dónde se dio todo esto? En el monte Calvario. Ahí queda sellado el Evangelio. El plan de salvación que vino a traer Jesús fue en el monte Calvario cuando él consumó todo. Se cumplió. Luego, siguiente tópico. ¿Cuál es el plan de Dios para mí con todo esto que hizo Jesús? Bueno, pues lo que Dios quiere es ver lo que Él quiere que veamos. Que pongamos nuestra mirada en la cruz, primero que nada, antes que nada. Acuérdense que estamos hablando del plan de evangelización. Este es el entrenamiento para evangelizar al mundo. Y lo primerito es poner nuestra mirada en Cristo. Siguiente tópico. ¿Y qué hay que hacer? Pues es
enfocarme precisamente, es enfocar mi atención en lo que hizo Jesús. Yo recuerdo cuando regresé de Corea la primera vez, la última enseñanza del último maestro. ¿Cómo me acuerdo de eso? Porque yo, en verdad, cuando recibí esa revelación de que Jesús es el Cristo, yo estaba como loco, quería compartirle a un montón de gente aquí en Valle de Bravo. Y la última enseñanza de este maestro dijo, ahora que regresen, no hagan nada. Y a mí me sacó de onda, dije, ¿cómo es posible? La gente tiene que saber, los cristianos tienen que saber que Jesús es el Cristo. Pero él decía, ahora no hagan nada. ¿Por qué? Porque primero lo tienes que personalizar. Tienes que apropiarte el evangelio, tienes que hacerlo carne en ti para entonces ahora sí ya compartirlo. Pero tú no puedes compartir algo que no has entendido. Por eso es el enfoque personal. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que espera Dios de cada convertido? Lo primer paso para antes de comenzar la evangelización mundial, o sea, su deseo es centrarnos, enfocarnos en lo que Él hizo, entender el evangelio. Antes que nada. Ahora, esto que hizo Jesús afectó un área de mí. ¿Qué área afectó esto? Obviamente el área espiritual. Mi espíritu. Ese es el área restaurada al 100%. No 99.8%, no. Ni 99.9%. Al 100%. Él resolvió absolutamente todo problema espiritual. Consumado es. ¿Y en qué tiempo? ¿En qué faceta del tiempo sucedió esto? Pues en el tiempo pasado, porque Él arregló mi pasado, mi problema de pecado que está relacionado con el pasado. Cuando yo entiendo todo esto, ahora vemos el siguiente tópico que es el resultado. ¿Cuál es el resultado de entender todo esto? ¿Cuál es el resultado de entender que yo era aborrecible a los ojos de Dios, destinado a la cárcel eterna, y que ahora a través de lo que hizo Cristo en la cruz, ahora soy salvo? ¿Cuál debería ser la reacción natural? Gratitud. Es algo que debería de reflejar todo nacido de nuevo. Gratitud cuando uno entiende el evangelio. Y otra cosa, ¿qué aspecto o qué resultado teológico tengo con todo esto? Pues se le llama la justificación. Centro, el punto de partida de todo convertido para ir a predicar el evangelio. Si no tenemos claro esto, olvídenlo. Desgraciadamente muchos no lo tienen claro. Siguiente, Hechos 1:3. ¿Cuál es el enfoque o el tema de Hechos 1:3? Pues el texto habla de que Jesús entrenó a sus discípulos 40 días hablándoles del reino de Dios. Entonces, el tema de Hechos 1:3 es el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Es la nueva autoridad de mi nueva identidad. Eso es el reino de Dios. Y el reino de Dios comenzó a manifestarse a partir de que Jesús apareció en el escenario mundial. Y esto lo vemos en Marcos 1:15, cuando está en Galilea dice, arrepentidos porque el reino de Dios ha llegado. Entonces el reino de Dios se manifestó a partir de que Jesús entró en escena, pero de una manera práctica en nuestra vida es que ahora tenemos una nueva identidad y una nueva autoridad. ¿Dónde se dio este entrenamiento? Ahora vamos al lugar. ¿Dónde se dio este entrenamiento? En el Monte Olivar. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios en cuanto al reino de Dios? Bueno, pues si nos está diciendo vamos a ir a ser discípulos, es hacer las cosas como Él quiere. Mientras en Hechos 1:1 es ver lo que Dios quiere que yo vea, en Hechos 1:3 es hacer lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, mis amados, no es hacer mucho, como hay tanto activismo en muchas iglesias, y haciendo esto, llevando comida y acá y acá. No se trata de hacer mucho, se trata de hacer lo que Dios quiere, que es muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues es enraizar el reino en mi corazón. O sea, es creérmela. De hecho, hay un ejemplo, ya se los había comentado, de un pastor que vivía en las montañas allá en Estados Unidos, donde había muchos coyotes. Y entonces, un día, su papá le compró un trajecito de sheriff, y ahí estaba el niño con sus pistolas y su estrella y sombrero y todo esto. No, hombre, que me salgan ahorita 5 coyotes y me los echo. Así estaba el niño. O sea, este niño no solamente se estaba creyendo su nueva identidad de sheriff, sino que además lo estaba disfrutando. Entonces, es lo que Dios quiere en este punto, es enraizar
el reino de Dios en mi vida, o sea, creerme quién soy. ¿Y quién soy ahora en Cristo? Hijo de Dios. Soy un santo, libre. Tengo victoria sobre las tinieblas. Tengo la seguridad de la salvación, la seguridad del perdón, etcétera, etcétera. De todo esto le habló a sus discípulos Jesús durante 40 días. Los tuvo que reprogramar. Y de hecho, ese es el siguiente tópico. ¿Qué área de mi vida afectó lo de Hechos 1:3? La mente o el alma. O sea, Jesús les lavó literalmente el cerebro. 40 días. Y qué bueno que lo hizo, porque ellos traían todavía muchos rollos del judaísmo. Que si hay que comer kosher, que si hay que celebrar el sábado, que si no, ¿qué onda? Que si hay que circuncidarse o no. Muchas dudas acerca todavía del judaísmo, muchos defectos de carácter. Entonces les tuvo que lavar el cerebro para que vieran quiénes son. Entonces, cuando ya sabes quién eres, ¿en qué tiempo es el que afecta? Mientras en Hechos 1 no es en mi pasado, aquí es el presente. Porque hoy se trata, hoy, de vivir mi nueva identidad. Todos los días. Así como en AA, solo por hoy. Y luego, ¿cuál es el resultado? Siguiente tópico. ¿Cuál es el resultado de entender mi nueva identidad y autoridad? Pues tengo seguridad. Tengo seguridad quién soy en Cristo. Tengo la seguridad de que Satanás ya no tiene poder sobre mí. Y como el otro día decía un cuate que estaba temeroso, un hermano, supuesto hermano, que porque le estaban haciendo brujería, porque apareció ahí una plantita amarrada con no sé qué afuera de su casa. Y dices, por favor. Entonces tenemos una seguridad plena de quiénes somos en Cristo. Y teológicamente, ¿cuál es el resultado de todo esto? Cuando ya sabemos quiénes somos en Cristo, ¿cuál es el resultado teológico? Pues es la santificación. Obviamente. Ahora tengo poder para santificarme, como lo dice Romanos 6:22. Es un fruto, la santificación es un fruto que nace solito cuando hago raíz en mi corazón de quién soy. Y cuando sé lo que hizo Cristo por mí y todo esto anterior, produce en uno poder para poder santificarse. Y eso tiene que ver con el tiempo presente. Entonces tengo santificación. Ahora, Hechos 1:8, vamos a Hechos 1:8, y aquí es precisamente la parte en la cual entra en acción el Espíritu Santo. ¿Cuál es el tema en Hechos 1:8? Es el Espíritu Santo, o la llenura del Espíritu Santo, o el empoderamiento, porque Jesús les dijo, recibiréis poder. ¿Poder para qué? Poder para hacer milagros. Es poder, número 1, para tener control de mi carne, control de mi cuerpo, y además porque el Espíritu Santo nos va a guiar. O sea, imagínense ustedes, si los discípulos ya entendieron, ya enraizaron el reino, ya saben quiénes son, qué bárbaros, somos libres, Jesús consumó todo, tenemos poder sobre las tinieblas y todo esto. Si no hubiera llegado el Espíritu Santo en Pentecostés, en Hechos 2, a lo mejor estuvieran planeando, haciendo una estrategia para ir a hacer la evangelización. Pero cuando hace la estrategia el hombre a sus propios métodos, los resultados se ven. Imagínense a Pedro, a Juan, y entonces, oye, ¿cuánta lana hay? Vamos a imprimir unos volantes, vamos a llevar unas tortas, ¿cómo ven? No, eso es método de hombres, como lo hacen muchas iglesias. Muchísimas, yo lo hice años. Y no digo que esté mal dar comida, pero no es el método bíblico. Cuando vemos que hace las cosas Dios, ellos fueron guiados por el Espíritu Santo y se convirtieron 3,000 de 15 naciones. Cuando Dios hace las cosas son en grande. Entonces, el Espíritu Santo entra en escena, empodera a la iglesia. ¿Dónde sucedió esto? ¿En qué lugar? Aquí lo vemos en el aposento alto. Ahí fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el plan con todo esto? El plan de Dios para su iglesia con todo esto. Bueno, pues es hacerlo como Dios quiere. Si en Hechos 1:3 es hacer lo que Dios quiere que yo haga, en Hechos 1:8 es hacerlo como Dios quiere que lo haga. Y por eso nos dio el Espíritu Santo también. Por eso mora en nosotros, porque Él nos va a ir indicando cómo hacer las cosas cuando le damos lugar. Lógicamente, es hacerlo como Dios quiere. ¿Y qué hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué tengo que hacer? Pues es vivir mi nueva naturaleza.
¿Y qué área? Esto es paradójico, pero ¿qué área es la que faltaba? Si en Hechos 1.1 trabajó mi espíritu, Hechos 1.3 mi alma, en Hechos 1.8 es el cuerpo. Y esto es paradójico porque ese espíritu es invisible y el cuerpo es físico. Pero ¿a qué me refiero? A que cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo, tenemos dominio sobre nuestra carne. Tenemos victoria sobre el pecado, porque pecamos, porque estamos en la carne. ¿Y cómo bandea la iglesia con todo eso? Bueno, todos nosotros bandeamos con la carne todavía. Mientras sigamos en este plano, vamos a seguir luchando contra la carne. Pero por eso dice Romanos 8.2 que ya nos dio la ley del Espíritu en vida, de vida en Cristo Jesús. O sea, ya nos dio las herramientas para poder controlar este canijo demonio que traemos dentro, que se llama pecado, y someterlo y tenerlo bajo sumisión. Pero eso depende de nosotros. Pero Él ya nos dio las herramientas, depende de cada uno. Cuando uno está en la llenura del Espíritu Santo, meditando la palabra, compartiendo la palabra, viviendo la palabra, en el deseo de Dios, ya es más fácil tener dominio sobre el cuerpo. Ya te vas apartando del pecado cada vez más y más y más. Y esto lo vemos reflejado en el libro de Hechos con todos los discípulos. Eran otros, a partir de Pentecostés ya eran otros. Antes de la cruz, cobardes, escondidos, arrebatados. Juan y su hermano diciéndole a Jesús, ahora que vengas en tu reino, yo quiero ser presidente de la Cámara de Diputados y él secretario de Gobernación. O sea, peleándose puestos, traicionándolo, o sea, un desastre. Pero después de Pentecostés, cuando entendieron el Evangelio, cuando entendieron quiénes eran y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ahora sí, ¿quién los detiene? Y por eso pudieron trastornar el mundo. ¿Pero por qué? Porque siguieron el orden de Dios, cosa que la mayoría de las iglesias se salta, desgraciadamente. Ahora, ¿qué tiempo afecta cuando ya entendí todo esto y tengo la llenura del Espíritu Santo? Pues obviamente el futuro. ¿Por qué? Porque la evangelización mundial tiene que ver con el futuro. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Ahora sí, si antes fuera gratitud, ahora tengo seguridad. ¿Cuál es el resultado en mi vida? Ya, cuando tengo la llenura y estoy trabajando en el deseo de Dios, pues mi vida cobra propósito. Cobra propósito y eso, ay, mis amados, siempre que platico y le ando compartiendo a las personas, lo primero que les pregunto, oye, ¿cuál crees tú que es el propósito de la vida? Y te das cuenta que están como hojas al viento, no tienen propósito en su vida. Siempre dicen, no, pues ser feliz y lograr mis metas, pero a ver, otra cosa que no sea eso, porque llegas a tus metas y luego, ¿qué sigue? En fin, y teológicamente vimos que en la cruz, la justificación, el reino de Dios en mí, me voy a santificar. ¿Y cuál es el resultado teológico con la llenura del Espíritu Santo? Es la glorificación. La glorificación futura que todos vamos a tener cuando regresemos con el Señor. Este fue el segundo punto. Vimos el primero, su naturaleza. El segundo, lo que es el empoderamiento de la iglesia. Y ahora vamos al tercer punto, que es el ministerio doble del Espíritu Santo. ¿Por qué ministerio doble? Porque, bueno, como les decía en el Antiguo Testamento, empoderaba a sus siervos por fuera y temporalmente, ¿no? Pero ahora habita en nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué el ministerio doble del Espíritu Santo? Uno, para los inconversos y otra, para los convertidos. ¿Sí? Es muy diferente el trabajo del Espíritu Santo para los inconversos y otro para los convertidos. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo para los inconversos? Bueno, pues Jesús lo dijo. Cuando el Espíritu venga, Él los va a convencer ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Ok? Esto lo vemos en Juan 16:8. Ese es el ministerio para los inconversos. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Términos jurídicos. Y acuérdense que lo está diciendo Jesús, que es la labor, en este caso es el fiscal. O sea, todo esto tiene que ver con el aspecto jurídico de la Biblia. Entonces, cuando le hablamos a las personas, necesitamos hablarles de pecado, de justicia y de juicio.
Nosotros somos colaboradores del Espíritu Santo, acuérdense de esto. Nosotros somos colaboradores, el Espíritu es el que va delante de nosotros. Entonces, es como si Él como ministro de justicia del universo, a través de nuestra boca, Él habla. Está fiscalizando por medio nuestro. Entonces, nosotros tenemos que hablarle a las personas, de acuerdo a esto. Hay que convencerlos de que son unos delincuentes y que merecen la justicia divina. Número 2, que los delitos cometidos merecen la justicia de Dios. Y número 3, hay que decirles que les espera un juicio. Principalmente tiene que ser el ministerio jurídico a los inconversos, acuérdense. Por eso lo hemos visto tantas veces. No hay que hablarles ni de la identidad de Jesús, ni hay que hablarles de la iglesia, ni las bendiciones, ni prosperidad. Entonces, todo pastor que habla de otra cosa, en el nombre del Espíritu Santo, está equivocado. Nada de eso. Hay que hablarles solamente de pecado, justicia y juicio, como lo hizo Pablo en Hechos 24-25 con Félix. Cuando está Pablo delante de Félix, que era un gobernador romano, era un gentil, dice el texto, al disertar Pablo acerca de ¿qué? De la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Vemos que Pablo le habló porque a él lo habían llevado, lo habían calumniado, en el contexto de este capítulo, lo habían calumniado y ahí estaba él defendiéndose ante Félix, que era un gobernador romano. ¿Y qué fue lo que habló? Pablo aprovechó hablar en su defensa, pero cuando habló en su defensa, él aprovechó para compartirle a este gobernador. Fíjense, fue una oportunidad que Dios puso en la vida de Félix. Pero ¿qué fue lo que Pablo habló? De pecado, justicia y juicio. Ahí lo estamos viendo. Entonces, este ministerio jurídico es un modelo a seguir para todo evangelista que debe de tener claro para la evangelización. Y ya lo he comentado, aquellos que tienen oídos y responden al evangelio, entonces ahora sí vamos a darles todo el resto del contenido bíblico, ¿no? Entonces, este es el ministerio para los inconversos. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo para los convertidos? Lo podemos ver en Juan 16, versículo 13, que dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Así dice textualmente. Entonces, es importante recordar que uno de los atributos de Dios es la omnisciencia o la presciencia, que todo lo sabe, inclusive antes de que las cosas sean hechas. En otras palabras, Él sabe perfectamente quiénes van a recibir el Evangelio y quiénes no van a recibir el Evangelio. Y entonces cuando Él sabe que alguien va a recibir, Él prepara personas, Él prepara tiempos, circunstancias, para que esta persona escuche de la palabra. Y de hecho, esto Jesús lo muestra también ahí en Juan 6:4, cuando dice que Él sabía quiénes no iban a creer y quién le iba a entregar. O sea, Él sabía de antemano. Entonces, cuando nosotros estamos en el caminar de nuestra vida cristiana, Dios nos va guiando a toda verdad. Bueno, el Espíritu Santo nos va guiando a toda verdad. ¿Qué quiere decir? Que Él va a poner circunstancias o a personas que nos van a hablar cosas, que nos van a seguir edificando y que nos van a ir llevando a la verdad. Pero muchas veces estas cosas van en contra de los parámetros que nosotros ya teníamos. Esto nos sucedió a muchos de los que fuimos a Corea cuando regresamos ahora con la revelación y el entendimiento de quién era Jesús. No sabíamos quién era Jesús. Digo, sabíamos que es el Cristo y que es ungido, pero no teníamos ni papa de idea de lo que significaba o lo que implicaba que Jesús era ungido o que era profeta, sacerdote y rey. Nada de eso sabíamos. Entonces, cuando empezamos a compartir, a mí me pasó, cuando eso lo empecé a compartir con muchos pastores aquí en Valle y varios hermanos, la mayoría me bateó. Dijo, ¿qué estás hablando? No lo entendían. Pero es algo que Dios preparó para nosotros, que estamos recibiendo. Y hoy en día, no es casualidad que estemos reunidos aquí y que esté este canal abierto y que estemos hablando de esto, que casi no se predica el evangelio visto desde el punto de vista jurídico. Muchos me han comentado, y es que eso es nuevo, o sea, eso es como que te está saliendo, ¿no? De la tangente en la que nosotros íbamos, ¿no? O sea, no es que yo me quiera salir, y como les dije en la semana pasada, no estoy inventando yo mi propio movimiento o mi propia doctrina, es algo que está escrito,
pero que Dios nos está guiando a entender esto porque el tiempo se está acabando. Mientras más cerca estamos del regreso de Cristo, más revelación va a traer a sus siervos, a aquellos que tienen el hambre de buscar la verdad. Aquellos que están buscando la verdad van a encontrar la verdad. Y ese es el ministerio del Espíritu Santo. Aquí el punto es, ¿cómo está nuestro corazón para escuchar la verdad de Dios? Porque vemos un caso, por ejemplo, en Hechos 18 con Apolos, que vemos que era varón elocuente y que era poderoso en las escrituras, bien preparado, venía de la gendría, no, hombre, era un tipazo, lo tenía todo hasta para ser pastor, pero le faltaba algo en su doctrina y por eso cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo jalaron y le instruyeron más directamente cuál era el camino. Y vemos después que él está refutando con los judíos, demostrando a través de las escrituras que Jesús es el Cristo. O sea, lo más impresionante de este pasaje es que Apolos tenía oídos y tuvo un corazón humilde. A pesar de ser un hombre con talentos, él tuvo la humildad de escuchar a Priscila y Aquila, de pensar, razonar, meditar y decir, oye, tienes razón. Entonces complementó su doctrina y ahora sí quien lo para, ¿no? Apolos. Pero él tuvo la humildad, cosa muy rara el día de hoy. Pocas personas en verdad tienen la humildad de escuchar y reconocer, oye, creo que sí, cierto, estaba mal, ¿no? En esto o en aquello. Por eso también yo les he dicho, por favor, si sienten que algo no les checa, pregúntenme, no se queden con la duda. Entonces, aquí lo importante es de que tenemos que tener nuestra antena parabólica bien prendida, ser como los bereanos, analizar todo lo que escuchamos y compararlo en la palabra, en su contexto, o sea, ser analíticos, ser como los bereanos, los de Berea en Hechos 17, ahí los vemos. Examinaban todo, aún a Pablo, con todo ese currículum, aunque fuera Pablo, ellos veían en la palabra si lo que decía era verdad. Es así lo que tenemos que hacer y lógicamente nos vamos a ir acercando cada vez a la verdad. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. En conclusión, ahora sí, ¿qué es lo que implica ser la morada del Espíritu? Número 1, que mi cuerpo no es mío, ni el tuyo es tuyo. Amado hermano y hermana, no es tuyo. O sea, hay que cuidarlo. Hay que darle de comer bien, o sea, no hay que abusar de chatarra y refrescos y todo esto. Necesitamos cuidarlo. Ese es algo muy importante porque le costó caro al Señor. O sea, Él pagó por todo el paquete, ¿eh? Espiritual, mi cuerpo. Entonces no es nuestro, es el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo lo vamos a tratar? Necesitamos mantenerlo, que coma bien, que se nutra bien, descansarlo, no forzarlo, no trabajar hasta horas extras, desvelar. O sea, no va por ahí. Porque Dios nos lo dio y es el vehículo para lograr su deseo, para ir a las naciones. Entonces necesitamos responsabilizarnos de tenerlo y cuidarlo bien. ¿Ok? Ese es punto número 1. Punto número 2. Somos colaboradores del Espíritu Santo. Y cuando hablamos a las personas, necesitamos hablarles del problema fundamental, o sea, de pecado. Hay que ser prudentes para hablar con ellos, pero es importantísimo hablarles de pecado. Si se enojan, ni modo. Pero hay que hablarles de esto, hay que hablarles de la justicia disponible a través del Evangelio. Y hay que hablarles del juicio que va a venir si no se arrepienten y rechazan el Evangelio. Ese es el ministerio de los inconversos. Número 3, precisamente que el trabajo del Espíritu Santo, o sea, que somos colaboradores, precisamente es que Él va delante de nosotros. Tener esa confianza de que Dios va a poner las palabras, ¿no? Y nos vamos a sorprender, en verdad, cuando compartamos a muchas personas, cómo en verdad sientes cómo las palabras van fluyendo. Y número 4, pues durante el resto de nuestra vida cristiana, Dios nos va a ir guiando a toda verdad. Por eso siempre hay que estar atentos, pensar, analizar, meditar todo lo que escuchamos.